Capítulo 17. La familia extendida de Ruby se acercó lentamente a los dos, asegurándose de mantener la vista fija en la espada de Raven en todo momento. Era totalmente posible que no supiera que Ruby estaba de su lado. Diablos, incluso era posible que no estuviera trabajando para Ozpin en absoluto, aunque Ruby lo dudaba. Español. Papá la vio primero. Abrió los ojos de par en par por un segundo y examinó a Ruby de arriba a abajo. Le dolió verlo buscar armas, pero se recordó a sí misma que él era un cazador ante todo y tenía reflejos inculcados que no podía desactivar ante ninguna amenaza potencial. Sin embargo, cuando vio a Crescent doblada detrás de su espalda, se quedó paralizado. No fue un congelamiento repentino, uno en el que se tensó visiblemente y la miró con enojo. No, fue un congelamiento confuso. El padre de Ruby la miró, luego a Raven, luego alrededor del bar, sin estar seguro de lo que se suponía que debía hacer. La última vez que había hecho esto había sido cuando a Ruby le vino el periodo. Fue un breve momento en el que se tomó 1 o 2 segundos solo para confirmar que esto realmente estaba sucediendo, y su cerebro no se dio cuenta a tiempo. Raven siguió su mirada hasta Ruby y sorprendentemente hizo lo mismo. Era poco probable que hubiera esperado ver a Ruby y no estaba preparada para reaccionar a tiempo. Los dos cazadores mayores miraron fijamente al más joven por un momento, todos permaneciendo completamente quietos. Ruby no quería hacer ningún movimiento repentino como levantar las manos en señal de rendición, no fuera a ser que reaccionaran por instinto y pensaran que era el primer ataque. Incluso mover los labios sería demasiado, así que esperó a que ellos hablaran primero. Los ojos de Raven se dirigieron a Crescent Rose y luego a su propia espada. Era probable que pensara que se trataba de una especie de enfrentamiento vacuano, en el que todos estaban a punto de tomar sus armas y provocar una explosión repentina de disparos y espadas arrojadizas, pero no podía estar más lejos de la verdad. A pesar de haberle advertido a Cinder que estuviera preparada, Ruby no tenía intención de luchar para salir de esta situación. No dijeron nada. Ruby esperó y esperó, pero ambos se quedaron mirándose. Al final, se hartó de ese jueguito y se acercó a ellos. Raven agarró su espada, pero papá extendió la mano y le devolvió el abrazo. Ella le lanzó una mirada frenética, pero Ruby ya estaba sentada junto a ellos. «Un vaso de leche, por favor», dijo llamando al camarero. El hombre, que había estado sirviendo a otros durante el enfrentamiento y, por lo tanto, ignoraba la tensión, se burló de ella. «No servimos leche». «Bueno, ¿qué sirves?» «Cerveza. Hidromiel. Ron». Ninguno de ellos le parecía bueno, así que eligió el último. «Un ron, entonces». «¿No quiere ron?», dijo papá, frunciendo el ceño a Ruby por instinto. En realidad, la hizo feliz, porque no era una mirada de odio como la que le habían dado las personas de Beacon. Era una mirada que decía: «Ruby, deberías saber que no debes pedir alcohol». La vieja Ruby odiaba esa mirada, la asociaba con las veces que papá la había tratado como a un bebé, pero ahora era literalmente una cara familiar. «Si no está bebiendo, no está sentada», dijo el camarero, ignorando las miradas de los 3 clientes que desesperadamente querían que se alejara de su camino. «Aquí tienes 20 libras por una jarra de agua helada», dijo papá. «Toma el dinero, amigo». Él puso los ojos en blanco, pero aceptó la patata frita y el hombre se dio la vuelta para preparar el agua de Ruby. «¿Tú mataste a Crow?», dijo Raven. «Yo», se quedó en silencio. Ruby revisó la puerta 2 veces, solo para asegurarse de que Cinder no estuviera escuchando. Podía ver a la mujer afuera, mirándolos a todos a través de una ventana, así que mantuvo la voz baja. «Maté a Crow, pero hay más cosas sucediendo de las que crees. Ruby, tienes que venir a casa conmigo», dijo papá. «Podemos conseguirte ayuda». «¿Ayuda?». Ruby se rió brevemente y aceptó el agua helada que le ofreció el camarero. «No, bueno, sí necesito ayuda, pero no terapia, como tú piensas». «Bueno, en realidad probablemente sí la necesite, pero lo que más necesito es un tipo de ayuda diferente por parte de ti. De los dos». «¿Qué eres, exactamente?», preguntó Raven. «Te pareces a Summer, pero no actúas en absoluto como...». Sacudió la cabeza y bebió un trago de su bebida, mirándola como si su atención no estuviera completamente fijada en Ruby en todo momento. «Yo estaba allí, esperando una versión en miniatura de tu madre, pero eso no es lo que eres». «¿Qué eres, Rose?». «Soy lo que tú eres», dijo Ruby. «Suponiendo que tú seas lo que yo creo que eres». Estudió la reacción de la cazadora, esperando ver una chispa de reconocimiento al darse cuenta de que Ruby también había recibido una misión de Ozpin, pero no se notó nada.
Si estaba allí, estaba bien escondido. Pero claro que lo sería. Raven lleva en esto mucho más tiempo que yo. A estas alturas, debe saber cómo ser una espía, o hacer lo que sea que haga. Estamos aquí buscando doncellas, dijo Ruby, con la esperanza de que quedara un poco más claro en caso de que Raven no lo hubiera entendido. Onda, jeje, Amber estuvo aquí hace unos días y la estamos buscando. Los dos intercambiaron una mirada que estaba entre alarmada y preocupada. En concreto, Raven parecía alarmada, mientras que papá estaba preocupado. Papá tosió. Ruby, entonces, el edificio explotó. Ruby había mantenido su aura alta, sabiendo que Cinder estaba cerca y no podía confiar en ella, por lo que la explosión solo la arrojó unos 15 metros hacia la calle principal del pueblo en lugar de matarla. Papá también sobrevivió, pero fue arrojado en la otra dirección. El resto de las personas dentro de la taberna no tuvieron tanta suerte. Cuando logró ponerse de pie, Ruby vio a Raven Branwen flotando en el aire, apuntando con los brazos hacia afuera. El fuego salía de ellos en todas direcciones, golpeando los edificios indiscriminadamente. ¿Qué está haciendo? Se supone que es una de las buenas. Los edificios se incendiaron y las llamas comenzaron a extenderse. ¿Qué carajo estás haciendo? Gritó Ruby. Si realmente eres una doncella como yo y sirves a Salem, no se te puede permitir regresar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo? ¿Esta gente? No hay testigos, dijo Raven, y de sus ojos brotó fuego, al igual que de sus palmas. Todos los que están aquí morirán hoy. Raven le apuntó con la mano, pero antes de que el rayo la alcanzara, Ruby estaba corriendo para cubrirse detrás de un edificio en llamas. Ella es una. Los aldeanos salieron corriendo y gritando de la taberna a la que habían ido primero. Espera, pero Amberes, los propios aldeanos también estaban en llamas. Por eso gritaban. Oh. Invierno en Atlas, verano en Bakuo, no puede ser otoño porque eso es ámbar. Mierda, susurró Ruby. En su sorpresa, tropezó con un tronco caído que estaba en llamas, pero había perdido a Raven cuando corrió y estuvo a salvo por un momento. Mierda, no esperaba que sucediera tan pronto. Tenía que ser primavera, no había otra opción. El escarabajo que llevaba en el brazo gritaba de emoción ante la perspectiva de cumplir su propósito. Algo la agarró y Ruby casi gritó antes de que una mano le cubriera la boca. Maldita sea, Ruby. Susurró Cinder con voz ronca. Por favor, esfuérzate más para no morir. Estás sobreviviendo por las dos. Ella retiró la mano cuando Ruby asintió. Es ella, dijo Ruby, señalando las llamas. Es ella. Es ella, es ella, es ella. La doncella. Ella hizo esto. ¿Quién es? ¿La doncella del otoño? No, es Raven. Debe ser Spring. Dijo Ruby, para luego arrepentirse inmediatamente. ¿Raven Branwen? Preguntó Cinder. ¿La cazadora desaparecida? ¿Es la doncella de primavera? Por supuesto, ahora todo tiene sentido. Cuando la fiel ejecutora de los Stark de Ozpin obtuvo los poderes, la envió a esconderse va a matar a todos. Gritó Ruby, bastante molesta porque Cinder estaba deduciendo casualmente sin ningún sentido de urgencia. Para ser justos, en ese momento todos estaban incluidos, básicamente, ellos dos. Los incendios de Raven habían incendiado todo el asentamiento y gran parte del bosque circundante, por lo que no habría transeúntes, ni daños colaterales en su próxima pelea. Si así era como mantenía vivo el secreto de sus poderes, ejecutando a todos los que la veían, ella no puede estar trabajando para Ozpin. Maldita sea. Maldita sea. Raven en realidad era solo una desertora, pero en realidad no importaba. Después de todo, Ruby solo había querido confiar en Raven porque deseaba una compañera afín en su misión de larga duración. Si esa misión terminaba hoy, no importaba. Puede que no sea falla, pero es una doncella de todos modos, dijo Ruby. Tenemos que transmitirme sus poderes. Cinder asintió. Ella muere. Déjame guiarla. Pero, ¿qué? Balbuceó Ruby indignada. El objetivo era, no esperábamos encontrar a nadie hoy, solo un rastro. Tengo más experiencia en combate y tú aún tienes un largo camino por recorrer. No te preocupes, reclamarás sus poderes. Yo no puedo ejercerlos, Ruby. Lo sabes. Ruby se obligó a calmarse mientras Raven observaba toda la escena desde arriba. A Cinder le convenía mantener a Ruby a salvo cuando derribara a la doncella, y necesitaba recordarlo. Cinder no veía esto como la conclusión brutalmente culminante de la historia del origen de Ruby. Para ella, era el primer paso.
La doncella uno de cada 4, la desafortunada primera en ser cosechada. Ruby necesitaba mantener a la vista el panorama completo, para no flaquear al final de su viaje. Cinder la agarró y la arrastró hacia el otro lado del edificio detrás del cual estaban escondidos, mientras uno de los troncos que soportaban la carga se derrumbaba. Sigue moviéndote mientras hacemos planes. Ella no sabe de mí ni de mi apariencia, lo que nos da una ventaja en estas llamas. No se irá hasta que haya quemado todo este maldito lugar, hasta convertirlo en cenizas o hasta que nos enfrentemos a ella. Yo entraré primero, usando el elemento sorpresa para reducir su aura. No tendrá más opción que enfrentarme en un duelo con espadas. Suponiendo que sea más fuerte que yo, tendrás que entrar con el escarabajo o la guadaña cuando esté distraída. Ruby tosió en su brazo al sentir un poco de humo, teniendo cuidado de no hacer demasiado ruido. Si Raven era realmente tan insensible como para matar a una aldea entera solo para hacer lo que fuera que quisiera hacer aquí, entonces Ruby no tendría reparos en terminar con su vida. Ella ya había matado a inocentes, por lo que matar a alguien que no era inocente no sería tan complicado. Es decir, no es posible tomar la decisión de que hay que matarla, pero sí es posible que se decida a hacerlo. ¿Niño? Ruby se dio la vuelta, guadaña en mano, y casi decapitó a su padre. ¿Papá? Chilló Ruby. ¿Papá? Preguntó Cinder levantando una ceja. ¿Qué haces aquí, Ruby? ¿Qué está pasando? Yo también podría preguntarte lo mismo. Replicó Ruby. ¿Por qué la ex madre de Yam intenta asesinar a todos? Estamos aquí por ti, Ruby. Gritó papá, y su voz casi se elevó lo suficiente como para saltar por encima del crepitar de las llamas mientras ardían. Cuando Crow murió, Raven quería verificar que Salem no estuviera haciendo su gran movimiento. Se acercó a mí y me preguntó si podíamos ver cómo estaban las doncellas. Ruby no dijo nada, pero logró mirar a Cinder a los ojos y verificar que iba a permanecer callada sobre de qué lado estaban. ¿De qué lado está ella? Solo ella. En realidad yo no estoy de ese lado. Solo estábamos siguiendo a Amber, explicó papá. A Raven no le importan muchas cosas, pero le importa lo suficiente como para asegurarse de que el mundo no se acabe a su alrededor, así que vino a verme. Dejamos de lado nuestras diferencias sobre mis dos hijas y acordamos echar un vistazo. Ahora tú. Señaló a Ruby. Explícate. Todavía no has dicho la parte más importante. Suplicó Ruby. ¿Por qué se ha vuelto loca? Por tu culpa. Gritó papá. Ruby, tú mataste a su hermano. Se le metió en la cabeza que tal vez estabas trabajando para Salem, sin importar cuánto traté de disuadirla. Y mencionarle así la caza de doncellas ciertamente no ayudó. Ruby dio un paso atrás, sorprendida por lo mal que estaba yendo todo. ¿Salem? Preguntó Cinder, interrumpiendo a Ruby y evitando que dijera nada incriminatorio. ¿Qué es Salem? Gracioso. Cinder desempeñó el papel de inconsciencia fabricada con mucha más naturalidad que Ruby. Agradeciéndole mentalmente a Cinder por salvarle el trasero, Ruby agregó. Sí, ¿quién es ese tal Salem? Ruby miró a su padre, quien la había criado desde su nacimiento y conocía cada pequeño detalle de sus gestos, incluyendo cómo mentía. Oh, mierda, dijo Ruby. Oh, mierda, dijo papá. Oh, mierda, dijo Cinder. ¿Qué está pasando, Ruby? Gritó papá, y todas las nociones de esconderse murieron al descubrir que su hija menor era una traidora a la causa. Ella nos va a escuchar, dijo Cinder, pero pasó desapercibido y fue ignorado. Tengo mis razones. Gritó Ruby en respuesta. No tenía sentido negar la verdad cuando estaba tan descaradamente a la vista de todos. Tienes que confiar en mí. Salem es malvado, Ruby. No es tan sencillo, papá. Ya te lo dije antes. ¿Podemos centrarnos en la doncella que está a punto de matarnos cuando los escuche a ustedes dos gritar? Tenemos que salir de aquí. No, papá, lo que necesito es matar a Raven. Eso hizo que papá se callara, pero callarlo no era exactamente el objetivo. Ruby no había querido decirlo así, como si su objetivo fuera acabar con una vida a sangre fría. Cierto o no, oír a Ruby decir cosas así después de haber matado a Crow y Ozpin probablemente solo hizo que Ruby pareciera aún más desquiciada o hambrienta de poder. A Ruby se le trabó la lengua mientras su padre la miraba con una mezcla de emociones, ninguna de las cuales era agradable. Esto tiene que terminar, dijo. Papá dio un paso hacia Ruby y Cinder estuvo sobre él en un instante. ¡No! Gritó Ruby. Sorprendentemente, no le hizo daño.
Ni siquiera lo atacó, sino que se colocó entre los dos parientes y bloqueó con una mano el avance del padre. Señor, no sé cuál es el problema entre usted y su hija, pero puedo asegurarle que cualquier problema que tengan palidece en comparación con el hecho de que una doncella entrenada actualmente desea matarnos a todos. Ella, no sabía que ella era. Está bien, tampoco esperábamos que llegara la primavera, suspiró Cinder. Mira, nuestras alineaciones no importan ahora mismo. Juro por mi aura que lo único que me importa es que Ruby se mantenga con vida. La única forma segura de protegerla es unirnos. ¿Estás de acuerdo? Lo hago, asintió, vacilante. Pero después de eso, no nos centremos en el después de eso mientras todavía estemos muy lejos del antes de eso, dijo Cinder, desenvainando sus espadas y asomándose por detrás de su escondite. Supongo que eres un cazador. Lo soy, pero hace tiempo que no salgo al campo. Aún así, sé cómo pelea Raven. Cinder asintió. Quédate conmigo. Mantendré las llamas alejadas de ti con mi apariencia y podremos dividirla en combate cuerpo a cuerpo. Ruby proporcionará fuego de cobertura con su francotirador. Quédate detrás de mí hasta que descienda. Papá no parecía sentirse cómodo con la compañía de Ruby, pero asintió de todos modos. Está bien. Estoy listo. Ruby se escondió entre los escombros, que aún ardían lo suficiente como para producir humo, lo que la mantuvo alejada de la vista de Raven. La doncella de primavera estaba flotando sobre la aldea, lo suficientemente alto como para vigilar el bosque circundante. Si Ruby o cualquiera de los otros intentaban correr, Raven los vería desde lo alto y podría hacerlos volar hasta el año pasado. Ella habla en serio sobre que nadie la vea usar sus poderes. Esta debe haber sido la razón por la que Salem y Ozpin no pudieron encontrarla durante tanto tiempo. Era tentador disparar algunos tiros desde su posición oculta y reducir el aura de Raven, pero el plan de Cinder era más acertado. Ruby aún no era una luchadora al nivel de los adultos, y sería un error fingir que lo era. Su padre había entrenado con Ruby y Jan muchas veces, y aún no había perdido, incluso cuando formaban equipo. Esperemos que Cinder y papá sean mejores trabajando en equipo que Jan y yo, y que Raven sea peor que papá. Ruby se encogió ante la lógica que acababa de intentar aplicar a esa comparación. Esperemos que ganemos. Así está mejor. Una flecha voló hacia Raven, pero rebotó en un escudo invisible. Sin embargo, la atención de la doncella quedó atrapada. Raven Branwen. Dijo la voz de Cinder. Ruby no podía verla debido a las cabañas en llamas que había entre ellas, pero aún así podía observar la respuesta de Raven mientras flotaba por encima de todo. ¿Quién eres? Yo soy la mujer que te va a matar. Raven levantó una mano y disparó un chorro de fuego. Nada bloqueaba la parte del chorro que Ruby podía ver y, por un segundo, temió que hubieran subestimado lo poderoso que era su enemigo. Sus temores se disiparon al oír la voz de Cinder. ¿Es eso lo mejor que tienes? Raven gruñó y voló más cerca, esquivando una flecha que se dirigía hacia ella. El sonido del metal chocando llenó el aire poco después de que desapareciera de la vista de Ruby. Necesito poder ver, saber cuándo atacar. Ruby se deslizó de un edificio en llamas a otro y se acercó unos pasos a la vez. Los sonidos de la lucha con espadas eran suficientes para que Ruby pudiera mantenerse a distancia, fuera de la vista. Taiyang. Traidor. Estás intentando matar a mi bebé. Eres el traidor. Ruby no podía oír los golpes de papá, pero sus furiosas bromas con Raven probablemente eran lo suficientemente fuertes como para captar los oídos de sus antiguos vecinos en Patch. Ella ha elegido su lado. Con el enemigo. El enemigo. Qué palabras más duras viniendo de alguien que ha mantenido a la doncella de primavera alejada de nosotros durante más de una década. Crece, Tai. Perdiste al mocoso de Summer. Es cosa tuya renunciar a una hija demasiado pronto. Argok. Una ráfaga de luz llenó el cielo y el sonido de la madera al romperse se escuchó en la pelea. Ruby se asomó por la esquina y vio un agujero con forma de papá en una pared de madera de uno de los pocos edificios que aún estaban en pie. Cinder había entablado un combate cuerpo a cuerpo con Raven, pero no parecía que estuviera defendiéndose muy bien. ¿Y tú? ¿Cuál es tu objetivo aquí? Cinder no tuvo respuesta. ¿Para sobrevivir? ¿O deseas reclamar mis poderes? Una vez más, Cinder no dijo nada, solo bloqueó la katana de Raven con sus propias espadas. Estaba bloqueando la mayoría de los golpes más peligrosos, pero cada segundo era mucho más terreno perdido para la doncella, que estaba haciendo trampa en la pelea al usar rayos y hielo para darse la ventaja.
Los incendios del asentamiento en llamas podrían no haber lastimado a Cinder, pero si se encontraba de espaldas a la pared, Raven la mataría usando solo su superior habilidad con la espada. Aún no es el momento, pero necesito intervenir. Ruby apuntó la mira de Crescent Rose directamente a las piernas de Raven. Los cazadores entrenados tendían a protegerse la cabeza, el cuello y el centro de masas de manera preferencial para evitar heridas fatales, por lo que si Ruby quería dañar a Raven lo suficiente para darle a Cinder la ventaja en la próxima pelea, tendría que apuntar a otro lado. En el momento en que apretó el gatillo y vio el impacto, se escondió detrás del edificio en llamas y corrió tan rápido como pudo con su apariencia. Raven podría haberla seguido en una sola pelea, pero Cinder la mantenía demasiado ocupada para perseguir el disparo perdido del francotirador hasta su punto de origen. Cuando ya estaba en el lado opuesto de la pelea, Ruby preparó otro tiro contra Raven y lo aprovechó con cautela. Sus instintos le dijeron que debía seguir adelante y disparó 2 veces más desde el mismo lugar antes de huir esta vez. Cinder ahora luchaba para evitar que la mataran y Raven no sufría daño aparte del que Ruby le infligía. Mientras Ruby corría de un escondite a otro, intentaba desesperadamente pensar en otras formas de inclinar la batalla a su favor. Papá estaba en alguna parte, pero encontrarlo significaría alejarse y dejar a Cinder a su suerte. Seguir disparando desde lejos no estaba funcionando lo suficientemente rápido, y si Ruby se unía a la lucha, Raven la aplastaría. Un miserable mes de entrenamiento era todo lo que la separaba de una estudiante de la escuela de combate por encima del promedio. Podría probar el truco del escarabajo que usé con Román, pero necesitaría acceder a su boca, y eso también significa acercarme. Además, su aura está activada, y solo funcionó porque la de él estaba desactivada. ¿Funcionaría robar los poderes de la doncella directamente? Probablemente no mientras Raven todavía estuviera luchando, o Cinder le habría dicho que comenzara con eso. El propósito del escarabajo era asegurarse de que la transferencia fuera para Ruby, no destruir instantáneamente a un oponente. Raven, con su espada, podría cortar a Ruby por la mitad antes de que perdiera mucho poder. Quizás, si Ruby arriesgara todo, y lo hiciera en serio, podrían ganar esto. Si se lanzaba de cabeza y le daba todo lo que tenía a Raven sin tener en cuenta su propia seguridad o su capacidad para robar los poderes de doncella, Cinder podría dominar a una Raven herida. Entonces, cuando tanto Ruby como Raven estuvieran inconscientes, Cinder sería lo suficientemente inteligente como para herir gravemente a Raven sin matarla, tal vez rompiéndole las piernas o algo así, sabiendo que Ruby podría apoderarse de los poderes de doncella a su antojo. Algo la golpeó por detrás. Si Ruby no hubiera estado practicando tanto para expandir su aura, podría haber quedado inconsciente por el golpe. En cambio, su propia aura disminuyó, mucho. Demasiada para seguir adelante con el plan que acababa de idear. «Papá. ¿Por qué estás?» Su padre volvió a golpearla con la tabla de madera. «Tienes que venir conmigo, de una forma u otra. Ceniza es parte de un culto dedicado a traer muerte y devastación a los reinos. Dejen que ella y Raven se maten entre sí». Papá volvió a balancear la tabla de madera, pero no alcanzó a Ruby cuando ella se agachó para esquivarla. No era una batalla ganada. Con papá de su lado, tal vez. Sin él, posiblemente. Contra él, de ninguna manera. Ruby se alejó de su padre, pero estaba entre él y la pelea con Cinder y Raven, por lo que cada paso lejos de él significaba uno más cerca de ellos. Papá bajó la tabla y le tendió una mano a Ruby, pero siguió caminando hacia ella. «Ruby, lo que sea que hayas hecho, lo que sea que haya pasado con Crow, te protegeré de ello. No estoy tratando de llevarte a la cárcel o a un manicomio, solo sé que probablemente veas a Salem como la única opción para una cazadora descarriada lejos de casa. Pero no lo es. Puedes volver a casa, Ruby. Sé que crees que no puedes, pero puedes». «No puedo», susurró Ruby, dolorosamente consciente de que Raven casi podía verla. Solo 2 pasos más y estaría fuera de la protección de lo que solía ser un callejón, pero no un trozo humeante de madera carbonizada. «Puede». «¿No lo entiendes, papá?» «Ay», papá corrió hacia adelante y Ruby se tambaleó hacia el centro de la aldea justo a tiempo para ver cómo Raven le quitaba la espada de las manos a Cinder. Papá iba a sacarla de su misión y tratar de convencer a Ruby de reformarse o vivir el resto de su vida huyendo. Raven iba a matar a Ruby y continuar conservando los poderes de la doncella de primavera, poniendo en peligro a Remnant con su inseguridad. Cinder ayudaría a Ruby a completar su misión, aunque sin saberlo. Ruby eligió a Cinder.
Papá se acercó demasiado y Ruby le dio una patada en el estómago desde el suelo. Claramente, nunca había esperado que su querida hija se volviera contra él con tanta saña, y el ataque sorpresa lo tomó por sorpresa. Ruby se puso de pie de un salto y sacó su pergamino mientras Raven levantaba su espada. Antes de que pudiera bajarla, Ruby gritó: «¡Espera!». Raven no esperó y el ojo izquierdo de Cinder desapareció con un destello de acero, un aura destrozada y reluciente y un chorro de sangre. Por mucho que le disgustara Cinder, seguía siendo una persona, y una persona que había estado del lado de Ruby durante el último tiempo, así que verla sufrir de esa manera la sacudió. Mientras Raven preparaba su espada para el ataque final, Ruby presionó el botón en su pergamino. «Vatios». El dispositivo respondió al nombre gritado. «Ah, señorita Rose. ¿Qué puedo?». «La doncella de primavera. Es Raven. Díselo a Salem». Bats estaba en realidad en Atlas, como Ruby recordó, pero Raven no lo sabía. Que su identidad fuera revelada realmente hizo que Raven se detuviera, aunque solo fuera por un momento. Se dio la vuelta, con los ojos ardiendo con fuego y rabia, pero Ruby ya se había ido. En el momento en que la cabeza de Raven comenzó a girar, dejó caer el pergamino y corrió detrás de la espalda de Raven en su punto ciego, manteniéndose fuera de su línea de visión directa en todo momento. Corriendo hacia Cinder con su semblante, la agarró del brazo. Con una mano en su guadaña y la otra en su aliado medio ciego, Ruby corrió directamente a través de los incendios de la aldea en llamas y hacia el bosque en llamas que había más allá.